Bien, hermanos, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Tengo que decirles algo que siempre me sorprende y que solo pasa en Chile. Les voy a contar. Yo he estado en muchos lugares, pero me ha pasado ahora en dos iglesias que he predicado aquí en Chile. Yo quiero saber por qué las primeras bancas siempre están vacías y la gente se apelotona atrás, como que será temor al terremoto, Pastor Pedro. Alguna razón tiene que haber, pero siempre como que le tienen miedo al pastor. No sé, es como que tengo la consulta, como que quiero saber por qué siempre hay esas bancas vacías, así como las iniciales, como que uno está en una jaula, como que uno queda lejos. Mientras más lejos del pastor, mejor. Es una curiosidad. Yo también voy a hacer mi pregunta para que alguien me la pueda contestar. En Dominicana hay una frase que lo usa mucho la gente y que esa frase dice de manera muy sencilla, dice, ya tú sabes. O sea, cuando estamos conversando de algo, entonces al final termina diciendo uno, ya tú sabes. Y después de haber escuchado al pastor Iván, ¿qué hago yo aquí? Dije yo, ¿ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué digo yo? Entonces yo iba a decir, ya tú sabes, y me iba a ir para el break, para la 11, para algo, porque mi tema también era primero una definición histórica, luego una definición de términos, y luego responder si la Biblia dice exactamente lo que... Entonces ya el pastor me ganó, entonces vamos a tener problemas ahora. Pero gracias, pastor, porque realmente ha sido una excelente definición de términos, una excelente clarificación de la historia y los términos que corresponden a una identificación de algo que es el reconocimiento de un Dios soberano que trabaja sobre nuestras vidas. Pero ahora vamos a intentar, en los minutos que tenemos, poder hablar de evangelio y gracia. Y ya que vamos a buscar de la gracia de Dios, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste en nuestras vidas. Señor, queremos pedirte en esta tarde una vez más, invocamos tu nombre y sabemos, Señor, que nos escuchas porque oramos a ti en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en esta tarde, Señor, yo quiero pedirte por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, para pedirte, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas, para que tú nos des entendimiento, para que tú nos bendigas, para que tú clarifiques nuestras mentes y para que tu verdad quede afirmada en nuestros corazones. Sé tú con nosotros. De manera personal, yo te pido que tú seas con tu siervo, Señor, que tengas misericordia de mí, que seas perdonado mis faltas y me concedas, Señor, la posibilidad de darle gloria a tu nombre a través de tu palabra. Señor, bendícenos, dirígenos, enséñanos, guárdanos. Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Nuevamente, entonces, vamos a poder reflexionar alrededor de las doctrinas de la gracia desde otro punto de vista, desde la posibilidad y desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos, no solamente como el Evangelio, sino como los evangelios, las buenas noticias que el Señor nos entregó en su palabra. Como ya lo dijo el pastor Iván, las doctrinas de la gracia no son nuevas y han participado de la historia de la iglesia desde siempre porque han estado directamente reflejadas en su palabra. Y eso es de una claridad meridiana, tal como él lo ha señalado de una manera tan clara hace un momento atrás. Sin embargo, desde el sínodo de Dort, que es el que el pastor Iván mencionaba, ¿no es cierto? Allí se clarificaron estos 5 puntos que manifiestan de una manera muy precisa aquello que significa el marco de referencia mediante el cual nosotros podemos entender la presencia de Dios y la forma en que Dios opera la salvación. ¿Cómo es que nosotros percibimos a Dios?
cómo es que Él trabaja en medio de nuestras vidas, cómo es que Él obra en nosotros. De tal manera que ese marco general de referencia nos dice, en primer lugar, de una manera muy clara, o sea, ¿qué nos dicen estos 5 puntos? En primer lugar, que Dios está en control soberano de todas las cosas, no el ser humano. O sea, ¿qué es lo que nosotros manifestamos? Dios está en control soberano de todas las cosas, no es el ser humano. En segundo lugar, nosotros afirmamos que Dios es la absoluta fuente y forma de salvación, no el ser humano. La salvación es del Señor. O sea, esa es nuestra realidad. La salvación le pertenece al Señor. En forma, fuente, origen, el Señor es el encargado de la salvación. Él está en control de todas las cosas y Él es la absoluta fuente y forma de la salvación. En tercer lugar, nosotros entendemos que la salvación es la manifestación absoluta de la gracia de Dios sobre una humanidad completamente condenada y separada del Señor. No hay mérito. La salvación es gracia de Dios, es compasión, es regalo de Dios inmerecido. Y al decir que es inmerecido, entendemos entonces que el hombre está condenado y muerto en sus delitos y pecados. Ese es el marco de referencia, un Dios soberano, un Dios que es dueño de la salvación y un Dios que opera la salvación por pura gracia. De tal manera que nosotros nos relacionamos con ese Dios de esa manera. Ahora, ¿por qué entonces existe la posibilidad de percibir un ser humano medio actuante, medio participante en la salvación y que sea esa visión tan poderosa en América Latina? Bueno, en parte tiene que ver con nuestra historia, con los movimientos originales que llegaron trayendo el Evangelio a nuestras tierras. Tiene que ver con los modelos de evangelización. Tiene que ver con la forma en que se entendía la evangelización, las grandes campañas y los grandes movimientos que trajeron consigo un evangelio en donde el hombre toma una decisión, en donde Dios se acerca y llama al hombre, pero es el hombre, como lo dijo bien el pastor Iván, el que finalmente decide decirle sí o no al Señor. Me entregué al Señor, le di mi vida al Señor. Cuando en realidad el concepto bíblico es Dios obrando de manera particular sobre alguien que está completamente muerto, completamente condenado a una separación absoluta de Dios, de tal manera que nosotros encontramos en la Biblia, desde el Génesis, nosotros encontramos a un hombre que se separa de Dios y a un Dios que se acerca y busca al hombre. ¿Dónde estás, Adán? O sea, y esa misma búsqueda permanece a lo largo de toda la historia bíblica. Toda la historia bíblica es una historia de búsqueda, pero no de búsqueda del hombre, sino de búsqueda de Dios hacia el hombre. De tal forma, hermanos, que cuando nosotros queremos hablar de los evangelios, si observamos el evangelio predicado por Cristo, nos daremos cuenta que sin estos puntos presentes en el mensaje, este marco de referencia, es un marco de referencia. No se trata de encontrar cada punto en cada versículo, sino un marco de referencia. Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Él es la fuente de salvación. El hombre está condenado absolutamente. Dios lo hace todo por gracia. Ese marco de referencia está en los evangelios. Por eso se trata de una buena noticia. Se trata de la noticia excepcional. ¿Cuál es esa buena noticia? El reino de los cielos se ha acercado. El Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, hizo su tienda entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Eso es lo que encontramos en los evangelios. Y ahora yo quisiera unirme al pastor Iván y quiero presentarles esta misma posición, pero ahora desde el evangelio. El pastor Iván lo ha sabido definir, los que hemos tomado nota, que yo sé que son el 98% de este auditorio, ¿verdad, pastor? Imagino yo. Hemos definido doctrinalmente y bíblicamente los conceptos, desde la historia, los conceptos propiamente tal y la prueba bíblica que los sustenta. Ahora vamos a entrar y vamos a escoger el Evangelio de Juan. Vamos a tomar el Evangelio de Juan y vamos a ver cómo las buenas noticias del Evangelio están presentes en las realidades gloriosas de lo que nosotros denominamos las doctrinas de la gracia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en Juan? En Juan capítulo 20, si ustedes me acompañan a Juan capítulo 20, los últimos 2 versículos, Juan capítulo 20, los últimos 2 versículos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús hizo muchas señales, sin embargo, de manera particular, el evangelista Juan ha separado, ha seleccionado, guiado por el Espíritu Santo, una serie de narraciones y una serie de discursos que se consideran fundamentales para entender lo que significa creer, para entender lo que significa el Evangelio, para entender lo que significan las buenas noticias. De tal forma que en este Evangelio nosotros encontramos no simplemente historias que le interesaron al apóstol Juan. ¡Ay, mira esta historia tan interesante! Mira este aspecto, mira esto que Jesús hizo. Sino que en realidad son historias que nos generan ese marco de referencia que nosotros queremos encontrar para entender el Evangelio. Entonces, nosotros vamos a encontrar personajes y vamos a encontrar situaciones, entre muchas otras que Jesús vivió, que fueron seleccionadas por Juan bajo la guía del Espíritu Santo para mostrarnos el marco de referencia de su plan de redención. Recordemos que la narrativa en la Biblia y en los Evangelios cumple una preciosa función iluminadora del plan y la voluntad soberana de Dios. Ahora, yo quisiera entonces, ya que el pastor Iván definió tan exactamente y tan precisamente lo que son las doctrinas de la gracia y su referencia escritural, yo quiero que ahora las veamos en acción, que ahora las podamos observar en acción a través del movimiento de Jesús a lo largo de situaciones que Él le tocó vivir y que manifiestan el Evangelio. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, hay un grupo de personajes en el Evangelio de Juan que yo quisiera que nosotros veamos. Y vamos a empezar, en primer lugar, con 2 personajes o 3 personajes que tuvieron una función religiosa en el tiempo de Jesús. En primer lugar está Nicodemo, en el capítulo 3, y está Anás y Caifás en el capítulo 18. Ahora, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 3, una historia que seguramente todos nosotros conocemos, yo quisiera resaltar algunas situaciones fundamentales que nos manifiestan ese marco de referencia. Capítulo 3, el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
nosotros podríamos pensar que Nicodemo se acerca al Señor teniendo lo opuesto a lo que el pastor Iván ha dicho. O sea, Nicodemo se presenta y dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque las señales que tú haces no las hace nadie más. ¡Wow! Este hombre, principal entre los judíos, un hombre estudiado desde pequeño, formado en la religión judía, era capaz de percibir por sí mismo. Iván dijo que nadie se acerca a Dios. Lo dijo Pablo, pero Nicodemo se está acercando. De noche, pero se acerca. O sea, está yendo donde Jesús. Sin embargo, es la respuesta de Jesús. Es lo que Jesús dice, lo que nos muestra justamente de aquello que nosotros estamos hablando. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús puso el acercamiento de Nicodemo en una real esfera. ¿Cuál es esa esfera real? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es la respuesta de Nicodemo la que nos hace entender su depravación total. Porque él fue incapaz siquiera de estar cerca del entendimiento del plan de Dios. Él no pudo entenderlo, porque su visión era meramente humana. Su religiosidad no alcanzaba para entender el Evangelio. Era un hombre de entre los principales, quizás de entre los mejores hombres religiosos de su tiempo, que se acerque a Jesús observándolo porque hay algo en él que es diferente, pero no era capaz de llegar a percibir la naturaleza del Evangelio y la naturaleza de Jesús que se presentaba delante de él. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo sorprendido le dice en el verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? Y miren la respuesta de Jesús a este hombre. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, si no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí está, hermanos, el meollo de la realidad del hombre. Nicodemo representa al hombre religioso de todas las épocas, que se acerca observando en Jesús sus señales, sus palabras. Tantos hombres religiosos que hablan de Jesús en nuestro tiempo, pero que no son capaces de percibir ni entender el plan de Dios, porque la Biblia dice que no hay quien entienda. Esa es la característica de depravación total de la que nosotros estábamos hablando. Ustedes querían verlo en la práctica. Nicodemo es la práctica. Era un hombre probablemente consagrado a su religión, era un hombre entendido de muchas verdades, probablemente era un hombre que a los ojos de los hombres se podía percibir justo, como lo era, como se consideraba también el apóstol Pablo, fariseo de fariseos, pero era incapaz de percibir el plan de Dios. Vamos a quedarnos solamente allí, porque vamos a ir creciendo. Nicodemo probablemente era un hombre bueno, en el sentido humano. En el capítulo 18 nosotros nos encontramos con su opuesto. En el capítulo 18 nosotros nos encontramos con el personaje más alto
de la religión judía del tiempo de Jesús. En el verso 19 dice que llevan a Jesús a la casa de Anás y Caifás. Y dice el verso 19 del capítulo 18. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Anás y Caifás eran los líderes religiosos de Israel, pero ellos desconocían la doctrina de Jesús hasta el punto de faltarle el respeto y mandarlo a bofetear. Dice el verso 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Es interesante que cuando Jesús pregunta, cuando le pregunta el sumo sacerdote acerca de su doctrina, Jesús no entrega su doctrina. Jesús le dice: anda, pregúntale a la gente lo que la gente dice que yo he dicho. Es interesante que Jesús da por descontado que estos religiosos no recibirán ninguna revelación de Dios. Ellos eran los receptores de la revelación de Dios. Y cuando ellos preguntan: ¿cuál es tu doctrina?, le dice: pregúntale a la gente. Cuando se supone que son ellos los que deben saberla. Cuando se supone que ellos serían los que deberían reconocer al Señor. Pero no lo son. Ellos no van a recibir ninguna revelación de Dios, ni por las Escrituras, ni por el Espíritu Santo. El Señor les manda a preguntar a la gente acerca de lo que Jesús ha hablado. ¿Están completamente muertos en sus delitos y pecados? Por la historia sabemos que Anás y Caifás eran un par de sinvergüenzas. Pero Nicodemo no era un sinvergüenza. Ambos eran religiosos, pero ninguno de ellos llegaba a percibir el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Es decir, es que hay buenos religiosos. No, ni Nicodemo pudo entender, y menos Anás y Caifás. Pero los dos están iguales, muertos en sus delitos y pecados. Romanos 3 se cumplen ellos. Y a través de ellos el Evangelio nos dice que no hay religioso que pueda llegar al Señor por él mismo, que no hay religión humana, que no hay percepción espiritual que me acerque a entender el Evangelio tal como es. Solamente es por revelación de Dios. Vamos a dejar a los religiosos afuera, ¿ok? Entonces, no es la religión, no va por el camino de la religión. Vamos a ir entonces al terreno de la política. Nosotros encontramos en Juan capítulo 4 que se nos habla de lo oficial del rey, un hombre noble. Juan capítulo 4, a partir del verso 43. Tenemos el oficial del rey y luego, en contraposición al oficial del rey, tenemos a Pilato en el capítulo 18 nuevamente. O sea, dos ejemplos significativos. Ya vimos dos ejemplos de religiosos. Ahora hay dos ejemplos de dos personas con poder en el mundo.
poder económico, poder político, pero dos personas con poder. Miren ustedes en el capítulo 4 de Juan, a partir del verso 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileas le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. O sea, nuevamente encontramos a un hombre poderoso que aparentemente está diciendo lo que nuestro hermano Iván nos dijo. No hay quien busque a Dios, pero al parecer este hombre con una necesidad está yendo donde Jesús. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ahora, ¿saben qué sorprende? Sorprende la respuesta de Jesús. Este hombre era un hombre con un hijo enfermo, que estaba viniendo a suplicar por la vida de su hijo, por la sanidad de su hijo. Pero Jesús le responde duramente, como nunca lo hemos visto en otra oportunidad. Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús lo reprende a este hombre que estaba buscando sanidad. Los estudiosos señalan que la expectativa del oficial del rey era que Jesús le imparta algún tipo de acto religioso, algún tipo de acto místico, algún tipo de acto supersticioso de parte de Jesús, demostrando su profunda ignorancia, su profunda separación de Dios. A pesar de su necesidad, él estaba todavía en oscuridad. Él no sabía quién era Jesús. Esto significa que aún en nuestra mayor necesidad, eso no nos hace sensibles o entendidos de la presencia o de la voluntad de Dios. El pastor Iván mencionó a aquellas personas que dicen que estar buscando a Dios. Hay muchas personas que se acercan a nosotros buscando a Dios, que están padeciendo una enfermedad y levantan los ojos al cielo. ¿Eso significa que esas personas están más cerca de Dios? El Evangelio nos dice que no. Jesús reprende, Jesús reprende a este. ¿Cómo lo reprende? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Cómo es que Jesús lo reprende y lo trata tan duramente? Es evidente que Jesús vio su corazón y por eso fue tan duro con una persona necesitada y sufriente. Y este hombre insiste y le dice, Señor, verso 49, desciende antes que mi hijo muera. Ahora, Jesús atiende su pedido, pero solo producto de su gracia y haciendo uso de su palabra. O sea, Jesús responde en gracia a pesar de la reprensión que le había hecho. Y Jesús le dice en el verso 50, ve, tu hijo vive. Hermanos, aquí nos encontramos con la operación de Dios de manera voluntaria, actuando en la vida de un hombre
que concluye diciendo al final del verso 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué creyó el hombre? Creyó la palabra de Jesús. O sea, si Jesús no hablaba la palabra, este hombre hubiera vuelto simplemente en su ignorancia. Es la palabra efectiva del Señor tocando su corazón directamente, de forma particular, porque así lo había decidido Jesús. Pareciera que hasta nuestro Señor fuera duro con este hombre, reprendiéndolo en primer lugar, y luego mostrando su voluntad y diciéndole, ve, tu hijo vive. Recuerden que la petición del oficial era, desciende, ven a mi casa, realiza una magia, algo en mi casa. Pero el Señor le dice, ve, tu hijo vive. Este hombre pudo haber vuelto a su casa en ignorancia y desaliento, pero bastaron 3 palabras autoritativas, pero llenas de gracia del soberano Jesús para que este hombre crea. No creyó por él mismo. Él no llegó creyendo. Jesús lo pone en evidencia. Este hombre no llegó creyendo. Las palabras de Jesús le hizo creer. Ojo, no llegó creyendo. Las palabras de Jesús lo hicieron creer. Jesús le dio la capacidad de creer y ver el poder de la palabra en la sanidad de su propio hijo, un oficial del rey. Nuevamente, el Señor actúa en el momento en que lo desea, pero lo hace a través de su palabra. Este hombre viene a Jesús, pero Jesús lo reprende. Pero luego Jesús, a través de su palabra, consigue que este hombre crea. Miren el versículo 53, que es una confirmación de esta misma verdad. Cuando dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿En dónde está el énfasis? El énfasis no está en la actitud del corazón de este hombre que el Señor Jesús condenó, sino que cuando la palabra de Dios se hizo efectiva, Jesús de manera autoritativa le dice, ve, tu hijo vive, 3 palabras, y a través de esas palabras el hombre cree. Allí radica el poder efectivo de la palabra de Dios. Jesús, tomando posesión de esta situación y haciendo algo, no porque el hombre lo haya conseguido por sí mismo, sino porque el Señor lo decidió de esta manera. Ese es algo que nosotros tenemos que considerar en el Evangelio. Ahora, en el 18, nosotros nos encontramos con Pilato, que es otro hombre poderoso. A partir del verso 28, nosotros no nos encontramos con un hombre buscando, como ese hombre necesitado, el noble, el oficial del rey, porque tenía una necesidad. En Pilato encontramos un hombre indiferente, un hombre con poder, pero indiferente. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato es un hombre indiferente. Pilato es un hombre indiferente. Pero aquí sucede algo, otro detalle, hermanos, que nosotros no podemos perder de vista. Pilato recibe una de las más grandes revelaciones de parte de Jesús. Jesús se ubica delante de Pilato como el rey. Y no solamente le dice eso, sino: tú dices que yo soy rey. Miren el verso 37, es una declaración del Evangelio. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Tú no. Tú no. Porque él pregunta: ¿qué es la verdad? Jesús no le responde. No le dijo: yo soy la verdad. Eso se llama elección incondicional. No, es que Pilato era malo, entonces el Señor no lo quería salvar porque era malo. Por favor, no seamos más niños. Leamos el Evangelio tal como Juan nos lo está queriendo presentar. El Señor le habla con tal profundidad y Pilato está ciego. Pero Jesús le dice: yo he venido para dar testimonio a la verdad, pero todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Solamente ellos. Ahora, Calvino dice que la frase todo aquel que es de la verdad no se refiere a personas naturales propensas, estudiosas o conocedoras de la verdad, sino solo a aquellos que, dirigidos soberanamente por el Espíritu Santo, arriban a la verdad. Yo arribo a la verdad solamente cuando el Espíritu de verdad ilumina mi corazón entenebrecido y le da la verdad. No basta solamente con declararla, sino que la operación del Espíritu Santo con la palabra hace que esa verdad se calce en mi corazón y yo pueda abrir mis ojos y la pueda entender. Eso es lo que sucede con Pilato, porque Pilato recibe, el Señor, esto es el rey de judío. Yo soy. Para eso he venido. Mi reino no es de este mundo. ¿Y sabes para qué yo he venido? Y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. ¡Wow! Pero él dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Todos? No todos. Aquellos que son de la verdad. ¿Los buenos? No. ¿Los religiosos? Ya vimos que no. ¿Quiénes son? Los que el Señor elige. Soberanamente. Eso es lo que yo aprendo con Pilato. Eso es lo que yo aprendo con el siervo del rey, el noble, el oficial del rey. El oficial del rey llegó equivocado, el Señor lo reprende, pero luego le da la palabra que le ayuda a creer por el poder del Espíritu Santo. Y él cree, pero cree porque lo merece, no, porque ya vimos que el Señor le reprendió. Si no lo hubiera reprendido, si esa frasecita de reprensión no hubiera estado, yo la saco y me haría parecer que ese hombre iba en fe y por lo tanto él cree. Pero Jesús lo reprende. Pero luego le dice: ve, tu hijo vive. Y esa palabra poderosa actuada en ese corazón por el Espíritu Santo lo hace creer. Entonces, nuevamente nos encontramos aquí con la elección incondicional de Dios. Pilato hace esa famosa pregunta, porque es la famosa pregunta: ¿qué es la verdad?
donde él muestra desdén e ignorancia por todo lo que acaba de escuchar. Nuevamente, Calvino dice, comentando este pasaje, se cree que la verdad es algo común, pero Dios declara, por el contrario, que excede con mucho a la capacidad de entendimiento humano. La verdad no está a la altura de los seres humanos. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Por lo tanto, solamente el Dios soberano, revelándonos su verdad a través del poder Espíritu Santo, puede abrir nuestros ojos para que podamos entender esa verdad. Ahora, hemos pasado de un líder prominente religioso a hombres poderosos políticamente y quizá económicamente. Ahora vamos a ir al otro extremo. Vamos a ir ahora con dos hombres que han perdido su salud y que están viviendo vidas miserables. El ciego de nacimiento de Juan capítulo 9 y el paralítico de Betesda de Juan capítulo 5. Ustedes conocen probablemente las historias. Ambos son personas que están viviendo vidas miserables, vidas que causan lástima. Ambos tenían un largo tiempo postrados. El ciego lo era de nacimiento y de acuerdo al pasaje nos dicen que estaba dedicado a la mendicidad, era un mendigo. El hombre paralítico tenía 38 años postrado. Y es triste leer, ¿no es cierto?, que él estaba esperando una solución supersticiosa que ponía a Dios como un ser indolente que propiciaba una carrera espeluznante para lograr su favor. Dice Juan capítulo 5, el verso 3, Juan 5, el verso 3, y quiero que lo veamos juntos. Dice, desde el verso 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Cuál era el concepto de Dios que está presentado aquí? Señores, voy a hacerlo. Imaginemos que aquí, en el Sanedrín, está aquí, ese es el estanque, ese es el estanque de Betesda. Gente postrada, ciegos. El ángel, el ángel. ¿Dónde? ¿Dónde? Un ciego que tenía que luchar para alcanzar el favor de Dios. Los cojos, a ver, un momento, yo primero, Jara, tírate al suelo. El paralítico, bueno, 38 años, que alguien me ayude, alguien me lleve. Ese era el concepto de Dios. Ese es el concepto humano que ellos tenían de Dios. Que Dios mandaba un ángel a mover el agua para que ellos se arranquen los pelos entre ellos, para que uno se gaste la lotería. No puede ser. Pero ese es el concepto. Ahora, es probable que el ciego también era uno entre muchos mendigos que pululaban por las ciudades el tiempo de Jesús. Ahora, en ambos casos, nosotros vamos a ver que la elección de Dios es evidente. ¿Por qué? Venga. En el verso 3 de Juan capítulo 5 dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Una multitud.
¿cómo escojo yo entre la multitud? ¿A quién yo atiendo? Ahora, es interesante ver, si nosotros vamos al 9, simplemente para hacerlo en contexto, en el 9 dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si ustedes notan, ni el ciego ni el paralítico propiciaron su propia sanidad. Ninguno de los dos. Jesús le preguntó al paralítico si quería ser sano. Lo vemos ahí en Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y qué es lo que él le responde? Él le responde simplemente que vive en miseria y soledad. Él le dice, Señor, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Su vida era la vida bajo el sol. Y el ciego de nacimiento ni habla. Es el Señor interviniendo de manera soberana sobre ellos. Ahora, nuevamente, hermanos, vamos a hilar fino. El que pestañea pierde. Así que vamos hilando fino. Es interesante notar que en el caso del ciego de Juan capítulo 9, estoy volviendo loca a la persona que pone versículos. ¿Me sigues? Que en el Juan capítulo 9, Jesús responde, la pregunta de los discípulos es, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, la ceguera de este hombre no era producto de su pecado, era para manifestar las obras de Dios. Sin embargo, nosotros nos encontramos que en el caso del paralítico, en el verso 14 del capítulo 5, Jesús, hallándole después de la sanidad, le dice, mira, has sido sanado. ¿Qué le dice? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esto significa entonces que el paralítico era paralítico producto de su pecado y el ciego no era producto de su pecado. O sea, no hay una correlación, o sea, son como dos personas opuestas. Pero en ambos casos, el Señor señala un acto electivo, soberano, sobre estas personas para manifestar la gloria de Dios en su gracia. En ambos se manifiesta el perdón y la gracia de Dios. Ahora, ambos fueron sanados exclusivamente por el poder soberano de Jesucristo, sin que medie intervención alguna humana o fe humana. Es notable que en ambos casos, en el caso del paralítico y en el caso del ciego, ellos no sabían quién era Jesús. En ambos casos se dice que no sabían quién era Jesús al momento de su sanidad. Sin embargo, ambos fueron cuestionados por las autoridades religiosas al haber sido sanados en día de reposo. Ahora, lo interesante es que ambos fueron encontrados por Jesús después de haber sido rechazados por las autoridades religiosas. Juan no dice que ellos buscaron a Jesús, sino que Jesús los encontró a ellos.
¿Ah? Eso es el Evangelio. No es que nosotros buscamos al Señor, sino que el Señor nos encuentra. Esa es la realidad. El paralítico es exhortado por Jesús a dejar su pecado y el ciego es exhortado a creer en el Hijo de Dios. En ambos casos, Jesús se presenta como Dios soberano, en primer lugar, al conocer la vida pecaminosa del paralítico. 38 años han pasado. ¿De dónde él sabe la razón por la que el paralítico está postrado? ¿Quién se lo dijo? Él es Dios. Él nos conoce. Él nos encuentra. Él nos elige. Él nos levanta. Su gracia es irresistible. La manifestación de su amor y su poder es porque Él lo quiso hacer de esa manera. El paralítico lo tenía bien merecido. Ah, no, que se quede allí. Pero su gracia se manifiesta. El ciego lo era de nacimiento, pero era para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Porque así lo quería el Señor. ¿Se dan cuenta? Una vez más nos encontramos con una posición en donde el Señor se presenta como Dios. Cuando Él le habla en el verso 14, en el templo, y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, el Señor apuntó directamente a su corazón. Yo te conozco. Yo soy Dios. Y en Juan el capítulo 9, cuando nosotros vemos el encuentro de Jesús con este ciego, cuando en el verso 35 dice, después de que expulsaron a este hombre de entre los religiosos, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Jesús se presenta, se da a conocer porque así lo había decidido él. Él lo encuentra, él se declara, el Señor se revela y dice el verso 38, y él dijo, el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. En ambos casos, hermanos, hay una separación entre la sanidad física y el cambio de corazón espiritual. ¿Lo notan? No bastaba la intervención sobrenatural de Dios en la sanidad para que ellos crean el Evangelio. Tenía que venir la palabra de Dios, la revelación de Dios, la declaración de Jesús de quién era Él. No bastaba la mera sanidad física. En ambos casos, la persona de Jesús es revelada y resaltada como el Dios hecho hombre. En ambos casos, el punto resaltante está en la obra de Jesús a la altura del Padre. Miren ustedes Juan capítulo 5, el verso 17. Juan capítulo 5, el verso 17. Del verso 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor está hablando de su obrar soberano. Y en el capítulo 9, en el verso 4, vuelve a hacer la misma referencia. Él le dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él manifiesta su obrar y su relación con el Padre, haciéndose a sí mismo Dios. Él se revela en su obrar porque así Él
lo quiere. El Señor se revela y nosotros hemos visto cómo Él se revela al paralítico al mostrar que Él conoce su corazón y al ciego diciéndole, yo soy el que tú ves, yo soy el Hijo de Dios. Ahora, sucede algo interesante al final de ambas historias. Verso 18 del capítulo 5. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor se revela y se da a conocer, pero este conocimiento no cambia el corazón de aquellos que el Señor no está llamando. Esta revelación no es eficaz porque no es producida por el Espíritu Santo en los corazones de aquellos a que el Señor elige. Y en el capítulo 9 se da justamente esta realidad. Miren ustedes cómo jugamos con estos dos textos para que nos ayuden a tener mayor claridad. En Juan capítulo 9, después de que el hombre dice en el verso 38, creo Señor, y le adoró, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En esta declaración, el Señor está manifestando nuevamente una voluntad soberana que tiene que ver con el hecho de que el Señor reconoce la completa perdición del hombre, pero al mismo tiempo reconoce que está en sus manos decir quién ve y quién no ve. Y se manifiesta la gracia de Dios a través de un hombre que no merecía la sanidad como el paralítico, al que el Señor advierte, oye, no peques más para que no te vengan cosas peores. Pero también ante el ciego que se hubiera quedado sin conocer al Señor si es que el Señor mismo no se lo hubiera revelado. Y nuevamente fue el poder del Cristo que se revela a sí mismo el que hace que la persona crea. Por eso el pastor Iván decía, no basta que tengamos el sermón más elocuente, no basta que presentemos el Evangelio de la forma más precisa. El Señor tiene que estar presente y darse a conocer a un alma porque así lo desea a través del Espíritu Santo. Esa es nuestra convicción. Ahora, ¿está cambiando nuestra visión de Jesús? ¿Es que acaso Jesús es menos amoroso? No. Lo que se está resaltando es quién es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, Dios soberano, el que sostiene el universo con la palabra de su poder. Ese es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que ha manifestado su amor de manera tan profunda que llegó a ir a la cruz del Calvario por nosotros, pero no deja de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando volvemos a poner a Jesús en su trono, Él va a tomar decisiones, pero nosotros vamos a confiar en ellas porque es la manifestación de su gracia para con nuestras vidas. Para juicio yo he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Termino con los dos últimos personajes. Tenemos dos mujeres en el texto. Juan capítulo 4, la mujer adúltera,
la mujer samaritana, y Juan capítulo, ¿dónde está? La adúltera en Juan capítulo 8. Mujer samaritana y la mujer adúltera. Nuevamente nos encontramos con dos personajes que son encontrados por Jesús y no que ellas hayan buscado al maestro. Jesús estaba en el pozo, la mujer vino al mediodía a sacar agua, Jesús entabla una conversación con ella. En el otro caso, esta mujer había sido sorprendida en el mismo momento del adulterio, la habían arrastrado y la habían traído a los pies de Jesús, no porque ella quería, sino porque querían probar al maestro. Entonces, es Jesús quien las encuentra. Jesús se acerca a la samaritana por su propia iniciativa, mientras que la mujer adúltera es llevada por una turba enardecida para que el maestro la condene. Ambas mujeres tienen un comportamiento reprochable, ¿verdad? La primera, cuando Jesús le pregunta, le dice, trae a tu marido. ¿Qué le dice ella? Marido no tengo. Y Jesús le aclara, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le declara el corazón y declara su realidad. La mujer adúltera, cuyo nombre desconocemos, al parecer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. En este caso podríamos decir que ambas fueron sorprendidas. Fue sorprendida por Jesús cuando le dijo, trae a tu marido. No tengo, Señor. Ajá, no tienes, 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y la otra mujer fue sorprendida también en su propio pecado. No hay duda que ambas vidas estaban quebradas y podríamos decirlo que eran vidas sin esperanza y con poca virtud. O sea, sin esperanza y con pocas posibilidades de salir de donde estaban. Algunos estudiosos señalan que es probable que la samaritana haya perdido sus esposos por calamidades, o sea, por enfermedades, terremotos, ¿sabe? Tantas cosas. Pero que en su última relación era concubina y no esposa. Sin embargo, eso no le quita el lado dramático. O sea, si se me murieron 5 maridos por calamidades, ya es muy dramático, ¿verdad? Así sea de otra manera. Realmente son 2 historias dolorosas. En ambos casos, ellas hubieran preferido que esas relaciones con el sexo opuesto no salieran a la luz. La samaritana no quería hablar del marido y a la adúltera hubiera preferido que no lo hubieran pillado. Eso es evidente. A la samaritana la sorprendió la omnisciencia de Jesús y a la adúltera la sorprendió el chismorreo de los religiosos. Ambas fueron sorprendidas. Si miramos con atención, en ambos casos vemos una visión sesgada de la ley que no permite que ninguno de los actores pueda hacer uso de ella para llegar a Jesús o a la gracia de Dios salvífica. La mujer samaritana, nosotros vemos, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 4, que esta muchacha se las sabe todas, ¿verdad? Verso 11, verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Verso 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Sabía historia, sabía Biblia, conocía, o sea, sabía de adoración, sabía de Biblia, sabía del Mesías que iba a poder venir. En el caso de la adúltera, nosotros nos encontramos allí que en Juan capítulo 8 dice en el verso 3,
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto, en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? En ambos casos, su conocimiento de la ley y su conocimiento de las cosas de Dios no le producían salvación, en ningún caso ellas podían acercarse o terminar cerca del Señor. Por el contrario, su conocimiento las alejaba del Señor. La mujer samaritana conoce las Escrituras, reconoce a Jesús como un supuesto profeta, entiende del culto de adoración a Dios y conoce la esperanza mesiánica. Podríamos decir entonces que Jesús salva a esas mujeres a pesar de ellas mismas. El conocimiento sesgado que la samaritana tenía de todo lo que ella mencionó no le iba a producir salvación ni cercanía a Jesús. Lo que la adúltera sabía de lo que la ley decía de su condición tampoco la salvaba, la condenaba. Por lo tanto, en ningún caso su conocimiento las acerca a Jesús. El conocimiento de la samaritana es inconexo y Jesús se aprovechaba de sus chispazos teológicos para llevarla a la verdad, pero por ella misma no estaba arribando a la verdad. Jesús es el director de la conversación con la samaritana y es el director de la conversación con la mujer adúltera. Ahora, mientras la samaritana está tratando de escapar, el Señor en su gracia la va atrapando y cercando con la verdad hasta el punto de decirle que aquel que le está ofreciendo el agua de vida es el mismo Cristo esperado, al decirle, como nosotros vemos ahí en Juan capítulo 4, que es una tremenda declaración. El verso 25 ella dice: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Ahora, en el caso de la adúltera, podría parecer que Jesús violaría el cumplimiento de la ley con lo que dijo. Ustedes saben, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, fue la reacción en la conciencia de los participantes la que demuestra que Jesús no fue condenado con su dicho. El texto nos dice que Jesús se puso a escribir en la tierra y que los acusadores tuvieron que insistirle a Jesús para que responda a su pregunta. Es evidente que ellos no necesitaban la aprobación alguna de Jesús para poder hacer lo que tenían que hacer. Ellos lo estaban tentando para acusarle, de acuerdo a lo que nos dice Juan. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos aquí? Es que en Juan 9, el único que podía acusar a la mujer es ¿quién? Es Jesús. El único que podía acabar con la vida de esta mujer es Jesús. Pero Jesús, en su famosa frase, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. No hay duda que aquí se muestra claramente que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo interesante es que Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. La condenación y la santificación. Cuando le dice vete y no peques más, no le está dando una sugerencia. Es a través de su palabra que está dándole el poder para que no peque más. Es allí donde le está mostrando lo que es la perseverancia de los santos, la posibilidad de ella para que ella no vuelva a ser una mujer sujeta a su propia fuerza. Recordemos que el adúltero está suelto por ahí.
porque no lo trajeron. Entonces, vete y no peques más significa, oye, ese hombre anda suelto por ahí y te va a volver a encontrar. Solamente con el poder de Dios desplegado para que esta mujer preserve su vida, esto podrá ser posible. Calvino dice de este pasaje: de aquí deducimos cuál es el diseño de la gracia de Cristo. Es que el pecador, reconciliado con Dios, honre al autor de su salvación con una vida buena y santa. En resumen, por la misma palabra de Dios, cuando el perdón se nos ofrece, también estamos llamados al arrepentimiento. Además, aunque esta exhortación mira hacia el futuro, todavía humilla a los pecadores al recordar su vida pasada. Desconocemos qué sucedió con estas dos mujeres, pero lo cierto es que tuvieron un encuentro con el Salvador, porque el Salvador lo propició. Hermanos, en todos estos casos nosotros encontramos el marco de referencia. ¿Cuál es ese marco de referencia? El marco de referencia es que ninguno de ellos merecía lo que recibió del Señor. Ninguno de ellos estaba cerca de la gracia de Dios, por llamarlo de alguna manera. Ninguno de ellos podía decir, yo llegué. Todos estaban completamente depravados, condenados en sus delitos y pecados. En los casos que hemos mencionado vemos que en algunos casos el Señor los lleva a creer, a otros no los lleva a creer. Por lo tanto vemos que el Señor elige incondicionalmente, de acuerdo a su voluntad. Lo demuestra el Evangelio. Él lo hace. Lo hizo con el paralítico entre una multitud de gente que estaba allí. Y lo hizo con el ciego porque Él lo quiso de esa manera. Lo vemos la gracia irresistible de Dios. Cuando ese hombre que tenía el hijo enfermo va donde él y estaba completamente equivocado, pero la palabra de Dios produce un cambio radical en él que lo lleva a creer porque el Señor lo propició. Y podemos ver la actividad del Señor obrando de manera poderosa, trabajando en los corazones de tal manera que podríamos decir que los santos perseveran. Y aunque yo sé que ya me pasé, pero de largo, ¿verdad? Sí, mi esposa me está diciendo que ya me pasé, me emocioné. Bueno, solo tengo 2 oportunidades, así que lo importante es descubrir que se trata del Señor y no de nosotros. Ese es el Evangelio. Y al decir eso, no estamos diciendo que Dios es malo, estamos diciendo que Dios es bueno, porque Él se acerca a nosotros a pesar de nuestra condición. Quisiera terminar con una frase pronunciada por Charles Spurgeon en un sermón en Londres el domingo 7 de marzo de 1858. Él les dijo en el sermón, concluyendo su sermón, dice: oh, mis hermanos y hermanas, ustedes son atraídos por el Padre, porque no podrían haber venido a menos que Él los hubiera traído. ¡Qué dulce pensamiento! Y si Él te ha atraído, ¿sabes cuál es la deliciosa deducción? Permítanme repetir un solo texto y que esto los consuele. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Sí, mis pobres y gimientes hermanos y hermanas, si es que ahora vienes a Cristo, es porque Dios te ha atraído. Y en la medida en que Él nos ha atraído, esta es una prueba de que les ha amado desde antes de la fundación del mundo. Deja que tu corazón salte dentro de ti. Eres uno de los suyos. Tu nombre fue escrito en las manos del Salvador cuando fueron clavados en el árbol maldito.
Tu nombre brilla hoy en la coraza del gran sumo sacerdote. Y estaba allí antes de que el día conociera su lugar o los planetas corrieran su ronda. Alégrate en el Señor, tú que has venido a Cristo, y grita de alegría junto con todos los que han sido atraídos por el Padre, porque esta es la prueba, tu testimonio solemne de que ustedes, de entre los seres humanos, han sido escogidos en la elección eterna y serán guardados por el poder de Dios, por la fe para la salvación que está lista para ser revelada. Estos pasajes, hermanos, simplemente nos demuestran que podemos ser agradecidos con el Señor porque nosotros estábamos igual que Nicodemo, igual que Anás y Caifás, igual que el oficial del rey, igual que Pilato. Estábamos igual que el ciego de nacimiento o que el paralítico de Betesda. Estábamos igual que la samaritana y igual que la mujer adúltera, separados completamente del Señor. Pero el Señor nos ha atraído. Que cante nuestro corazón porque el Señor lo hizo, porque Él lo quiso hacer. Yo no lo merecía, no lo analicé, no podía pensarlo, pero el Señor me llamó en su gracia. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre y darte gracias, porque el Evangelio, Señor, se manifiesta ahora, Señor, de una manera tan clara. Y podemos vernos representados, Señor, en cada una de estos personajes, Señor, que tú trajiste a la mente de Juan, Señor, por tu Espíritu Santo, para que nos hagan recordar nuestra condición, pero también que nos hagan recordar tu profundo amor por nosotros. Señor, ayúdanos a vivir con gratitud. Ayúdanos a reconocer, Señor, que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Bendecimos tu nombre, te honramos, Señor, te agradecemos y te suplicamos, Señor, que tú nos permitas ponerte a ti en tu trono, que te ubiquemos en tu lugar soberano, y reconozcamos que tú eres el dueño de la salvación y que nosotros con corazón agradecido podamos decir, gracias, Señor, porque no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Gracias, Señor, porque alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, Jesús. Reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas y te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, pueda honrar tu nombre y reconocer tu soberanía sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más. Te bendecimos, te honramos y te rogamos tu bendición. Una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.